Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez, yo soy el profesor de la Cátedra de Educación Ambiental. Bienvenidos al curso y bienvenidos a este análisis que vamos a hablar hoy acerca de los problemas ambientales, uno de los pilares de nuestro curso. Para mí, tal vez el más importante, porque si bien es cierto que es muy importante reconocer la riqueza biológica y cultural de Colombia y toda esa diversidad que hay animal, vegetal, ecosistémica en el mundo, reconocer a la Tierra como único planeta donde se encuentra la vida, también es verdad que esa relación que tiene la especie humana con la naturaleza, siendo la especie humana parte de la naturaleza, no ha sido óptima, se está agravando y hemos convertido a la especie humana en un factor de extinción a tal punto que hoy día lo denominamos la sexta extinción. La Tierra en sus 5.000 millones de años ha tenido más o menos 5 periodos de extinción y estamos viviendo la sexta por una causa interna que es una especie que ha logrado por su inteligencia, por sus procesos colectivos, dominar, entre comillas, pues la naturaleza. Lo que está haciendo es destruirla para beneficio propio, a veces ni siquiera, y si al contrario, pues dejando los escenarios vacíos para las generaciones futuras. Los problemas ambientales son, digamos que, cuando se altera la naturaleza de tal manera que esta misma no se puede recuperar. Y hay de dos tipos. Uno, de carácter global, quiere decir que, como su nombre lo indica, son problemas que afectan todo el planeta, y otros que son de carácter local, que también, como su nombre lo dice, pues hace referencia a lugares concretos con soluciones también muy particulares. En la primera categoría, digamos que habrá espacio para que lo discutamos, no voy a enfatizar mucho en ella, pero sí podemos decir que el gran problema que en este momento tiene la Tierra se llama calentamiento global. El calentamiento global es consecuencia de una serie de actividades de contaminación y causa de la alteración de los ciclos naturales de los vientos, la temperatura, el agua, lo que ha hecho que en lugares donde antes no llovía, llueva en cantidad, y los lugares donde ahorita, donde llovía, ya no llueva, generando procesos de desertificación terribles, donde los ecosistemas están acabando a velocidades inimaginables. Se tiene un dato que 6 especies diarias desaparecen de la Tierra. Si tenemos una tasa de más o menos 30 millones de especies, que es como el estimado más optimista, pues así sean de a 5, de a 6 diarias, pues va a llegar un momento en que la vida tenga que resetearse, lo digo yo más o menos así, y tengamos que volver a empezar. En eso obviamente la especie humana se irá rápidamente, nosotros no alcanzaremos a ver el final de ese proceso. Los problemas locales son los que tienen que ver con nuestra práctica diaria, y ahí es importante que empecemos a identificarlos. ¿Cuáles son esos problemas que vemos? Yo los he categorizado de la siguiente manera. Contaminaciones. Encontramos contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación del suelo. En algunos casos, como por ejemplo en Bogotá, la contaminación del agua ya es tan grave que recuperar nuestro río, el río Bogotá, cuesta un dinero impresionante sin ningún tipo de garantía. El agua, que es nuestro patrimonio, está contaminada. ¿Por qué? Por modelos de alcantarillado que no son nada saludables y que sobre todo son viejos, arcaicos. Viejos no porque se hayan construido hace muchos años, sino que el modelo que se sigue utilizando es un modelo poco funcional, pero que incluso en las nuevas construcciones se aplica. Será porque no tenemos otro modelo, ¿cierto? Esa contaminación del agua que está inundada, perdónenme, no, que está cargada de material orgánico, pero también material derivado de la actividad empresarial o industrial, pues hace que ningún tipo de organismo sobreviva en el río, haciendo de este una corriente de agua muerta. Y lo vemos pues en la páramo en la desembocadura del río Bogotá, por ejemplo, en el Salto de Tequendama, en el río Magdalena, en algún río que se encuentre cerca de su localidad. Si usted se da cuenta, antiguamente se hacían los paseos de olla allí cerca, ahora ya no se puede porque el agua es pestilente y los peces están contaminados si los hay, o simplemente ya no los hay.
La contaminación del aire pues es consecuencia del gasto y quema de combustible derivado del petróleo, que mientras hayan vehículos y mientras haya petróleo va a haber ese tipo de contaminación. Eso eleva la temperatura de las localidades. Bogotá, por ejemplo, tiene una temperatura registrada de 17 grados centígrados, pero el promedio ya está en 20, 22 grados y hemos tenido días tan calurosos de hasta 25 grados centígrados. El smog, que no es otra cosa que la sumatoria de gases contaminantes, se ve y empieza a afectar la visión de las personas, la piel, la respiración, pero no solo las personas, también de los animales y las plantas, encontrando películas de smog ya puestas sobre las hojas de los árboles, estos quemados. Esta contaminación hace que también se contamine el agua de la lluvia, generando una lluvia denominada ácida que destruye las fachadas, que acaba con las estatuas y que contamina pues a las personas. Las enfermedades derivadas de esa actividad pues son muchas y de alguna manera está causando una alta tasa de mortalidad entre los habitantes de estas ciudades. La otra contaminación es la del suelo. Claro, tenemos una producción, por ejemplo, masiva de basura. En el caso de Bogotá, 7.000 toneladas diarias de basura que se entierran en el relleno de Doña Juana y que genera una descomposición de la cual se derivan 3 subproductos: lixiviados o líquidos que salen en chorros gigantescos, gas metano y el humus o el compost que pues tampoco se aprovecha. Es triste pensar que el 60-70% de basura que se produce en Bogotá es comida y mucha de esa comida ni siquiera se utilizó. Va desde los centros de producción, pasa por los centros de mercado, llegan a las casas, se descomponen y se botan tal cual a la basura. Nosotros, por ejemplo, tenemos un problema grave de separación, no separamos la basura. Entonces, del 100% de basura que se produce en una casa, cerca del 90% llega al relleno. El 10% se recupera por la actividad de las personas dedicadas al reciclaje, pero de una manera informal y poco efectiva. Quiere decir que no tenemos una buena relación con nuestro suelo porque lo contaminamos de manera permanente. Pero no solo las basuras, también los agroquímicos, también otro tipo de sustancias, incluso sustancias radioactivas que no sabemos que las portamos, pero que las estamos dejando por ahí, como por ejemplo las pilas, las baterías de los celulares, los mismos celulares que se arrojan a un caño, que se arrojan a un potrero, contaminan de manera importante el suelo que allí se encuentra, ¿no? Otras contaminaciones son las del ruido, la contaminación auditiva. Estas son un poco más suaves, eso se denomina blandas, pero no dejan de ser preocupantes e importantes. La contaminación por ruido, por ejemplo, hace que se eleven los decibeles a tal magnitud que en las personas genera estrés y enfermedades auditivas, y en los animales rompe incluso los ciclos de reproducción, porque usted sabe, por ejemplo, que las aves requieren de cantos específicos para que los machos y las hembras se reconozcan y puedan tener descendencia pues en los nidos y estas cosas. Al haber mucho ruido, los machos no pueden cantar, o si cantan no los escuchan las hembras y no hay reproducción, lo que está pasando con los copetones en Bogotá, que cada día hay menos porque las parejas no se encuentran gracias a la contaminación auditiva. Y en la contaminación visual, pues es la afectación del paisaje, el aprovechamiento de los espacios para vender publicidad, y a pesar de que hay una legislación fuerte, aún se sigue viendo, sobre todo en campañas presidenciales o de Senado, cómo utilizan las paredes de manera irresponsable para promover sus candidatos. El otro tipo de problemas son la relación con el otro, y hablo específicamente de 2 problemas: el tráfico de animales y la extinción masiva de especies y el maltrato animal. En la relación con los animales y las plantas, por ejemplo, pues no tenemos mucho que mostrar, salvo que el tercer negocio más lucrativo y legal que tiene Colombia es el tráfico de especies, ¿sí? ¿Qué significa traficar una especie? Sacarla de su contexto natural, llevarla en muy malas condiciones a un mercado, venderlo allí y llevarlo a una casa, a un apartamento, para que el animal pues se muera, porque no tiene ninguna esperanza de vida y sobre todo no puede desarrollar su potencial biológico
y genético, y prácticamente es robarle al campo, a la selva, una especie que le hace falta. Hay algunos datos curiosos. Por ejemplo, ¿sabía usted que una tortuga puede vivir en su estado natural hasta 80 a 100 años y en condiciones de aislamiento, condiciones de cautiverio, puede vivir 5 años nada más? La gente cree que vivió mucho tiempo, pero realmente no vivió ni siquiera el 10% de su esperanza de vida. Una serpiente, una boa constrictor, por ejemplo, se alimenta una vez cada 6 meses, cada 3 meses, y de carne de un animal que ella haya cazado. Una boa constrictor en un taller de mecánica no tiene ningún futuro. Sin embargo, la gente pues gusta de eso, hay que empezar a cambiar ese sentido. Y una cosa que es un poco peor es el tráfico de las partes. Si algún animal tiene alguna parte que sirva para algo, por ejemplo para el asma o para alguna enfermedad, ese animal está condenado a la extinción porque donde lo vean lo matarán, lo traficarán, etc. Y el otro ejercicio es el maltrato animal, donde nosotros consciente o inconscientemente participamos de espectáculos donde interfieren animales, tenemos animales en condiciones que no deberían estar, las mascotas, por ejemplo algunos perros abandonados o semiabandonados, y humanizamos algunas mascotas, quitándoles su potencial biológico y queriéndolos hacer ver como pequeños humanos, entonces no son ni lo uno ni lo otro. Pues ya se me acaba el tiempo de la grabación, pero sí quiero dejarles la reflexión de que los problemas ambientales deben generar en nosotros una postura de cambio. Entonces, si yo reconozco que estoy maltratando a un animal directa o indirectamente, pues cambiar esos hábitos y empezar a promover una relación más sólida, más efectiva con el animal. No comprar partes de especies, alas, aletas, manos, ojos, huesos, porque un diente de cocodrilo que usted luce en su collar es un cocodrilo que alguien mató. No participar en espectáculos de circo, de toros, donde se vea implicado el sufrimiento de un animal, y empezar a contribuir a disminuir con la disminución de la basura y de lo que nosotros generamos como agentes contaminantes. Bueno, los dejo, pero espero que esta pequeña reflexión les ayude a buscar más bibliografía, a ver cómo se encuentra el tema de la sobrepoblación, cómo se encuentra el tema de la contaminación de aire en su municipio, en la misma ciudad capital, cómo estamos en Colombia frente a otros problemas ambientales en el mundo. Todo esto es importante porque para eso estudiamos educación ambiental, para desde nuestra profesión y desde nuestro ser agentes activos en la transformación del planeta y garantizar la existencia de la especie humana, pero sobre todo los recursos que hoy tenemos y disfrutamos para las generaciones futuras. Bienvenido siempre y cualquier cosa, ahí estamos. Chévere. Chao.